Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Que el Dios de la paz, que levantó de los muertos al gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesucristo Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y haga en nosotros lo que le parezca bien por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos, versículo 13, del 20 al 22. Mi nombre es Marco Antonio, bienvenidos al episodio número 455, día 24 de la Pistis Sofía, y nos quedamos en el capítulo 98. Entonces voy a proseguir la lectura. Sucedió cuando Jesús concluyó de hablar a sus discípulos que María Magdalena se adelantó besándole los pies y dijo: Mi Señor, ten paciencia conmigo, no te enfades si te interrogo. Muéstranos tu misericordia, mi Señor, y revélanos todas las cosas que te preguntamos. Ahora, por tanto, mi Señor, ¿por qué el primer misterio posee 12 misterios y el inefable solo uno y único? Jesús le contestó diciendo: verdaderamente, este posee un uno y único misterio que, no obstante, constituye 3 misterios, aun cuando este sea el uno y único misterio. Sin embargo, el símbolo de cada uno de ellos es diferente, así que estos 5 misterios son semejantes uno con el otro en el misterio del reino de las herencias de la luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente, y su reino es más alto y exaltado que todo el reino de los 12 misterios juntos del primer misterio, aunque no sean semejantes en el reino del primer misterio, en el reino de la luz. En igual forma también los 3 misterios no son semejantes en el reino de la luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente, y ellos también no son parecidos a sí mismos en el reino con el uno y único misterio del primer misterio en el reino de la luz, y la forma de cada uno de los 3 y la configuración de cada uno de ellos es diferente de uno al otro. El primer misterio del primer misterio, el primer misterio, si realizáis su misterio enteramente y perseveráis cumpliéndolo sutilmente en todas sus formas, entonces saldréis inmediatamente de vuestro cuerpo. Convirtiéndoos en una gran corriente de luz que pasará a través de todas las regiones de los arcontes o regidores, a través de todas las regiones de la luz, mientras todos temerán a esa alma hasta que llegue a la región de su reino. El segundo misterio del primer misterio, por tanto, si realizáis sutilmente en todas sus formas, el hombre en consecuencia que realice su misterio, sí hablará del misterio sin contar con cualquier hombre que haya salido fuera del cuerpo, y le hablará de ello al oído, si en realidad el hombre que salió fuera de su cuerpo ha recibido misterios por segunda vez y está compartiendo la palabra de la verdad. Amén os digo, aquel hombre si salió fuera de su cuerpo material, su alma entonces se convertirá en una gran corriente de luz y pasará a través de todas las regiones hasta que llegue al reino de ese misterio. Pero si aquel hombre no ha recibido misterios y no está compartiendo las palabras de verdad, si él, quien ejercitó tal misterio, hablara de él sin contar con un hombre que haya salido fuera de su cuerpo y que no haya recibido los misterios de la luz y no comparta las palabras de la verdad, amén os digo, ese hombre se apareció fuera de su cuerpo y será juzgado en ninguna región de los arcontes o regidores, ni puede ser corregido o reformado en ninguna región, absolutamente ni siquiera el fuego lo tocará, por el gran misterio inefable que está con él. Y ellos lo precipitarán rápidamente y lo colocarán en turno de uno a uno y lo guiarán de región en región
y de orden en orden hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz, mientras todas las regiones estarán con temor del misterio y con la señal del reino del inefable que está con él. Y si traen ante la Virgen de la Luz, por consiguiente, ella verá la señal del misterio del reino del inefable que está con él. La Virgen de la Luz lo admitirá y examinará, pero ellos sufrirán por no traerlo a la luz hasta que realice la total ciudadanía de la luz de ese misterio. Esto es las purezas de la renunciación al mundo y a la materia total que existe en él. La Virgen de la Luz lo sellará con un sello más alto que ahí cortan el libro, no hay 3 puntos, quiere decir que es una parte faltante. Y luego continúa diciendo, y le permitirá en ese mes en que él salga de su cuerpo de materia, reposar en un cuerpo que sea justo, y encontrará la esencia divina de la verdad y los altos misterios, para que los herede y herede la luz entera, eterna, que es el don del segundo misterio del primer misterio del inefable. El tercer misterio del inefable, por tanto, el hombre que realiza este misterio no solo si él sale de su cuerpo heredará el reino del misterio, sino que si completa tal misterio y lo realiza en todas sus formas, esto es, si pasa ese misterio y lo ejecuta sutilmente y pronuncia el nombre de tal misterio ante un hombre que salga de su cuerpo y conozca tal misterio, deja el primero que se haya demorado y preferentemente que no se haya demorado uno que esté en el horrendo castigo de los arcontes o regidores y en sus espantosos juicios y múltiples fuegos. Amén os digo. El hombre que haya salido de su cuerpo, si el hombre de ese misterio es pronunciado en su beneficio, ellos se precipitarán a traerlo y llevarlo de uno a otro hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz, y ella lo sellará con un sello más grande que acá también es la parte cortada, y en este mes lo dejará reposar en el cuerpo justo, que encontrará la esencia divina en la verdad y el misterio más alto, para que herede el reino de la luz. Esto, por tanto, es el don del tercer misterio del inefable. Por consiguiente, el que reciba uno de los 5 misterios del inefable, si sale de su cuerpo y hereda hasta la región de ese misterio, enseguida es el reino de esos 5 misterios más altos que el reino de los 12 misterios del primer misterio, y más alto que todos los misterios que están debajo de ellos. Pero esos 5 misterios del inefable son semejantes uno con otro en su reino, mas no son semejantes con los 3 misterios del inefable. El que recibió los 3 misterios del inefable, por otra parte, si sale del cuerpo, heredará hasta el reino de ese misterio, y hasta los 3 misterios son semejantes uno con otro en el reino, y son más altos y más exaltados que los 5 misterios del inefable en el reino. Sin embargo, no son semejantes con el uno y único misterio del inefable. El que recibió el uno y único misterio del inefable, por otro lado, heredará la región del reino completo de acuerdo a la gloria entera, como ya os he dicho en otra ocasión, y cada uno recibirá el misterio que está en el espacio del universo del inefable, y todos los otros misterios que están unidos en los limbos del inefable, con respecto de los cuales no se ha hablado todavía, y acerca de su extinción y manera de su conformación y el tipo de cada uno, como es y por qué razón es llamado el inefable, o por qué motivo permanece expandido con todos sus limbos y cuantos limbos están en él, y todos sus designios divinos, de los cuales no os hablaré por ahora, sino cuando llegue a la expansión del universo os diré todo individualmente, o sea, sus expansiones y descripciones como son, y el conjunto de todos sus limbos que permanecen al designio divino del uno y único, el inaccesible Dios de la verdad, hasta que región por consiguiente cada uno recibirá los misterios en el espacio del inefable, hasta que la región heredará de los que la han recibido, y aquellos que la región completa el espacio del inefable
no dará respuesta en esa región, no les dará disculpas, no les dará señales ni símbolos, ya que están sin ellos y no tienen receptores, pero pasarán a través de todas las regiones hasta que lleguen a la región del reino del misterio que han recibido. En la misma forma, también aquellos que reciban misterios en el segundo espacio no tienen respuestas ni disculpas, ya que están sin señales en ese mundo que es el espacio del primer misterio, y aquellos del tercer espacio que están fuera, que es el tercer espacio de afuera o dentro. Cada región en ese espacio tiene sus receptores y sus explicaciones y sus símbolos, de los que un día os hablaré cuando venga a hablar de tal misterio. Esto es cuando os hablé de la expansión del universo. No obstante, en la disolución del universo, esto es cuando el número de almas perfectas esté completa y el misterio a través del cual el universo haya surgido y esté completado. Yo pasaré 1000 años conforme a los años de la luz, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz y sobre el número completo de las almas perfectas que hayan recibido todos los misterios. Sucedió entonces, cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus discípulos, que María se adelantó y dijo: Mi Señor, ¿cuántos años de los años del mundo físico hacen un año de la luz? Jesús le contestó a María diciéndole: un día de la luz equivale a 1000 años del mundo físico. ¡Wow! Esto es increíble. Por lo que 36 miriadas y media de años del mundo físico equivalen a un solo año de la luz. Ok, acá voy a meditar un poco y vuelvo. Por lo tanto, yo pasaré 1000 años de la luz siendo rey en medio del último auxiliar y sobre todas las emanaciones de la luz, y sobre el número total de las almas perfectas que hayan recibido los misterios de la luz. Y vosotros, mis discípulos, y todo el que recibe el misterio del inefable, morará a mi derecha y a mi izquierda, siendo reyes conmigo en mi reino. Y los que hayan recibido los 3 misterios del inefable serán reyes compañeros con vosotros en el reino de la luz, mas no serán semejantes a vosotros, ni con los que han recibido el misterio del inefable, antes bien, siendo reyes, morarán detrás de vosotros. Y los que reciban los 5 misterios del inefable también morarán detrás de los 3 misterios, siendo reyes también. Y además, los que reciban el 12º misterio del primer misterio morarán también detrás de los 5 misterios del inefable, siendo también reyes de acuerdo a la orden de cada uno de ellos. Y como todos los que reciban los misterios en todas las regiones del espacio del inefable serán también reyes y morarán delante de aquellos que han recibido el primer misterio, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos. Así que los que reciban los misterios mayores morarán en las regiones más elevadas, y los que reciban los misterios menores morarán en las regiones menores, siendo reyes en la luz de mi reino. Estos solamente son una parte del reino del primer espacio del inefable. Por otra parte, los que han recibido los misterios del segundo espacio, es decir, del espacio del primer misterio, morarán en la luz de mi reino, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno de ellos estará en el misterio hasta el cual haya recibido, y los que hayan recibido los misterios mayores también morarán en las regiones más elevadas, y los que reciban los misterios menores morarán en las regiones menores en la luz del reino. Esta es la parte del segundo rey para los que han recibido el misterio del espacio del primer misterio. Por otra parte, los que reciban el misterio del tercer espacio, es decir, del primer espacio de afuera, morarán detrás del segundo rey, extendiéndose en la luz de mi reino, de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno de ellos morará
en la región hasta la cual haya recibido misterios. Así que los que hayan recibido los misterios mayores morarán en las regiones más elevadas, y los que hayan recibido los misterios menores morarán en las regiones menores. Estas son las tres partes del reino de la luz. Los misterios que están en las tres partes de la luz son excesivamente numerosos, los que encontraréis en los dos grandes libros de Lep. Sin embargo, os daré y revelaré los grandes misterios de cada parte, que están más altos que cada región, es decir, los fundamentos de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada orden que guiará toda la raza humana hacia las regiones más elevadas de acuerdo al espacio de la herencia. El resto de los misterios menores no los necesitaremos porque los encontraremos en los dos libros de Lep, los cuales Enoch escribió mientras conversábamos del árbol del conocimiento y del árbol de la vida en el paraíso de Adán. Ahora, por tanto, cuando os explique de la extensión completa, os daré y revelaré los grandes misterios de las tres partes de mi reino, que son el fundamento de los misterios que os daré y revelaré en todas sus formas y símbolos y sus claves y sellos del último espacio, es decir, el primer espacio de fuera, y os revelaré las soluciones y las apologías y las señales de ese espacio. El segundo espacio, que está adentro, no posee soluciones, ni apologías, ni señales, ni claves, ni sellos, solamente posee símbolos y formas. Bien, símbolos y formas, ¿no? Como contemplación, más el segundo espacio, más el primer espacio es revelaciones, usar la lógica, las apologías, pero el segundo espacio simplemente es la contemplación. Capítulo 100. Cuando el Salvador concluyó de decir todo esto a sus discípulos, Andrés se adelantó y dijo: Mi Señor, no te enfades conmigo, ten misericordia de mí, te pido que me reveles el misterio de lo que te pregunté, porque ha sido difícil comprenderlo. El Salvador contestó diciendo: Pregunta lo que desees preguntar, que se lo revelaré frente a frente y sin vergüenza. Y Andrés contestó diciendo: Mi Señor, estoy acostumbrado y sumamente maravillado de cómo los hombres de este mundo con cuerpo de materia, aun cuando provengan de este mundo, pueden pasar a través de esos firmamentos, y estos regidores y estos señores y todos los dioses y todos los invisibles y todos los de la región completa de la derecha y todos los grandes de las emanaciones de la luz entren a todas ellas heredando el reino de la luz. Esto no lo comprendo. Cuando Andrés dijo esto, el espíritu del Salvador se despertó en él y exclamó y le preguntó, le dijo: ¿Por cuánto tiempo habré de sobrellevarte? ¿Por cuánto tiempo seré indulgente contigo? Entonces todavía no has entendido y permaneces en ignorancia. ¿No has comprendido aún que vosotros y todos los ángeles y todos los arcángeles y todos los dioses y los señores y todos los de la región completa de la derecha y todos las grandes emanaciones de la luz y toda su gloria son todos uno con otro, de una y la misma contextura, la misma materia, la misma sustancia, y que todos vosotros sois de la misma mezcla? Wow, esto me voy a quedar otro tiempo más analizando esto. Bien, entonces estamos viendo el cuerpo como una misma sustancia en diferentes dimensiones. Y luego dice: y al mandato del primer misterio, la mezcla fue constreñida hasta que todos los grandes de las emanaciones de la luz y toda su gloria se purificaran a sí mismos, hasta que se purificarán a sí mismos de la mezcla, y ellos no se habrían purificado a sí mismos, sino que se habían purificado a sí mismos por necesidad, de acuerdo con la economía del uno y único, el inefable. Realmente ellos no habían tenido ningún padecimiento, ni se habían transformado a sí mismos, ni vertido a sí mismos en cuerpos de diferentes clases de uno u otro, ni habrían tenido ninguna aflicción. Acá empieza algo muy interesante, que es la transcorporación y purificación. Vosotros en particular sois el residuo del tesoro, y sois el residuo de la región de la derecha, y sois el residuo de la región de los
de en medio y sois el residuo de todos los invisibles y todos los regidores. En una palabra, vosotros sois el residuo de todos ellos. El residuo es como el restante, ¿no? Lo que sobra. Bueno, no tanto, pero así. Luego dice: y estáis en grandes padecimientos y aflicciones en vuestro ser, vertidos de uno u otro en diferentes clases de cuerpos físicos. Y después de todos estos padecimientos habéis luchado, combatiendo con vosotros mismos, habiendo renunciado a todas las cosas del mundo y lo que hay en él, y no habéis dejado de buscar hasta encontrar los misterios del reino de la luz, que os han purificado y conducido hacia la luz más purificada, sumamente depurada, que os ha convertido en luz purificada. Bien. Amén, os digo, por amor a la raza humana, pues esta es material. Yo he desdoblado, me he desdoblado a mí mismo y les he traído todos los misterios de la luz para que sean purificados, ya que ellos son el residuo de toda la materia de su materia, mas no sería salvada una sola alma de la raza humana y estar capacitada para heredar el reino de la luz si no les hubiera traído los misterios que purifican, porque las emanaciones de la luz no necesitan los misterios, ya que ellas están purificadas, pero la raza humana sí los necesita, porque toda esta no es más que residuos materiales. Por ende, os he dicho en otras ocasiones, el hombre sano no necesita del médico, sino el enfermo. Es decir, aquellos que moran en la luz no necesitan los misterios porque son luces purificadas, pero la raza humana sí los necesita por ser residuos. Por lo tanto, pregonad a todos diciéndoles que no desmayen buscando de día y noche hasta encontrar los misterios que purifican, y que renuncien a las cosas del mundo y lo que hay en él, porque el que compra y vende en este mundo, el que come y bebe de su materia, y el que vive de sus intereses y asociaciones, acumula otras cosas al resto de su materia, ya que todo este mundo y todo lo que hay en él y todas sus asociaciones son residuos materiales que serán investigados sobre su pureza, Por esta razón os he dicho en otro tiempo: renunciad a las cosas de este mundo y lo que existe en él, para que no acumuléis otras cosas además de las que ya tenéis. Pregonad por ende a toda la raza humana, diciéndoles que renuncien a todo el mundo y sus asociaciones, para que no acumulen otras cosas además de las que ya tienen, y agregadles que no cesen de buscar día y noche los misterios que purifican, y que no se presenten hasta que los encuentren, ya que estos los purifican y los llevan hasta la luz depurada, para que lleguen a la altura y hereden la luz de mi reino. Es muy interesante. Esta parte es bastante profunda. Voy a tomarme unos minutos también. Ahora, bien. Sigue diciendo: ahora por tanto, Andrés, con tus hermanos y codiscípulos, debido a vuestras renuncias y padecimientos que habéis sobrellevado en cada región, y por vuestros cambios obtenidos en cada región, y por vuestros seres queridos de uno a otro cuerpo de diferente clase, y por todas vuestras aflicciones, y porque después de todo esto habéis recibido los misterios que purifican, y os habéis convertido en luz depurada, sumamente purificada, llegaréis por esta razón a la altura y penetraréis en todas las regiones de las grandes emanaciones de la luz, y seréis reyes en el reino de la luz para siempre. Mas si provienen del cuerpo de materia y llegáis más alto, alcanzando la región de los regidores, entonces los regidores se sobrecogerán de vergüenza delante de vosotros, debido a que sois el residuo de su materia y os habéis convertido en luz más purificada que todos ellos. Y si llegáis a la región del gran invisible y a la región de los de en medio y los de la derecha y las regiones de todas las grandes emanaciones de la luz, seréis entonces venerados entre todos ellos, debido a que sois el residuo de su materia y os habéis convertido en la luz más purificada de todos ellos, y todas las regiones os alabarán hasta que entréis a la región del reino. Esta
es la respuesta a la pregunta que has hecho. Ahora, por lo tanto, Andrés, ¿todavía dudas y desconoces? Cuando el Salvador dijo esto, Andrés entendió claramente, y no solamente él, sino que todos los discípulos comprendieron con exactitud que heredarían el reino de la luz, y se arrojaron a los pies de Jesús, exclamando en voz alta y lamentándose, suplicantes ante el Salvador, le dijeron: Señor, perdona a nuestro hermano el pecador de dudar. Señor, perdona a nuestro hermano el pecado de dudar. Señor, perdona a nuestro hermano el pecado de dudar. Y el Salvador les contestó diciendo: yo no perdono y perdonaré. Yo perdono y perdonaré. Por eso me ha enviado el primer misterio, para que perdone los pecados de todos. Bien, acabó este primer libro, que ya es mucha revelación, muchas cosas muy interesantes. Entonces hay mucha interferencia. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor purifíquense, sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.